una vez más agradecerles el tiempo y que estén acá presentes. Hoy arrancamos el último webinar de este año, que es sobre seguro de personas. Una vez más presento a quienes me acompañan, a Jorge Castro, papá y fundador de la consultora, Cristian, gerente comercial, se suma Eduardo Nesta, que es gerente de seguros de personas, de vida, y Fernando, especialista en siniestros, ¿sí? de Castro Consultores. Bueno, agradecerle una vez más que el tiempo que están acá, siempre digo lo mismo, pero no por eso menos cierto. Estamos todos un poco pasados de Zoom y de reuniones virtuales y siempre aburre y cansa un poco. Así que siempre con la misma dinámica, la repaso rápidamente. Vamos a leer juntos las 4 preguntas que hicimos en el cuestionario y que fueron contestando, a ver, para compartir las respuestas. Siempre la misma aclaratoria, la misma aclaración, que el multiple choice tiene un poco esa lógica de ser un poquitín engañoso y que dé lugar al debate y a que haya interpretaciones abiertas y demás. Después sumamos las preguntas que nos fueron mandando. La verdad que en este caso fueron un montón de preguntas, así que tratamos de centralizar en los temas que eran más coincidentes. Así que si alguno no ve su pregunta, la puede hacer en el espacio que abrimos después. Y si no, después vamos a contestar de manera privada todas. Es la idea. Pero siempre tratamos de no pasarnos de los 50 minutos, una hora de webinar para que sea dinámico y rápido y no aburrirlos, ¿sí? Así que, nuevamente, gracias, y si les parece, ya arrancamos, ¿sí? Bueno, Academia de Siniestros tiene o no tiene cobertura. Seguro sobre la vida, y acá una aclaración que siempre hacemos, de acuerdo a condiciones habituales de contratación. En seguro sucede esto, que cada compañía tiene la libertad de poner cláusulas o dar coberturas que por encima de las restricciones generales de mercado, con lo cual tratamos de usar las cláusulas más habituales, las cláusulas usuales del mercado. No quiere decir que, un caso que veamos, no haya una compañía que decida cubrirlo con una extra prima o voluntariamente, ¿sí? Vamos a la pregunta número 1. Una persona que tiene contratado un seguro de accidentes personales con cobertura de muerte e invalidez en una fiesta que celebraba junto a familiares y conocidos es víctima de un envenenamiento por el cual fallece. Las opciones que teníamos de respuestas era A, no debe otorgarse cobertura por tratarse de un hecho doloso. B, no corresponde otorgarse cobertura porque no se trató de un accidente. C, debe otorgarse cobertura. D, no puede otorgarse cobertura porque el envenenamiento es una exclusión. La respuesta la dejo en manos de Fer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez un gusto estar con todos ustedes. Y acá, bueno, se hizo la pregunta a Rodri, es la C, la respuesta correcta, ¿no? Debe otorgarse cobertura. A ver cómo han sido las respuestas. Bien, es la que más obtuvo, ¿no? La que más obtuvo respuestas correctas, está peleada con no corresponde otorgarse cobertura porque no se trató de un accidente. Bien, acá la aclaratoria pasa en la mayoría de las pólizas de accidentes personales, en el tratamiento, en el riesgo cubierto, hace la mención que se cubre el envenenamiento, por ende los considera también como accidente, como un riesgo cubierto. Eso más que nada es lo que hay que tener en cuenta. Claro, hay una asimilación de algunos hechos, hay alguna asimilación a lo que es accidente, como también la asfixia, el envenenamiento, porque a veces, claro, no es un hecho traumático, accidental, externo, independiente de la voluntad, y a veces confunde, pero por eso lo asimila la póliza, ¿no? Viene bien la aclaración. Exacto, por eso estaría acá cubierto y sería la respuesta correcta en este caso. Bueno, después... Fer, Jorge, pregunto porque puede llegar a surgir la duda, ¿qué pasa si el que envenenó era el beneficiario de la póliza? Digo, bueno, sí. ¿Cambia algo? Primero hay que demostrarlo. Es un tema ya que es una investigación policial, ¿viste? Ya es una novela policial. No es el espíritu de la pregunta ese. Bueno, si fue el beneficiario y se descubre, no se lo va a indemnizar.
Es provocación de la muerte por el beneficiario. Es una exclusión de las exclusiones legales que tienen los seguros de personas, donde está incluido accidentes personales, que también es un seguro que tiene bases siniestrales distintas a las bases biométricas, y muchas veces se confunde también con el tema de la subrogación, la asistencia médica farmacéutica, si se puede recuperar o repetir de quien provocó el accidente. La ley no dejó dudas, lo puso en los seguros de personas. Yo quiero aclarar porque acá el legislador fue muy preciso en los seguros de personas. Después voy a ir diciendo alguna acotación a medida que se vaya presentando, pero así como les digo, ¿no? Está en seguros de vida. No en otras legislaciones, pero están en los seguros de daños, porque claro, tiene bases siniestrales. Acá no es la vida, sino es el accidente lo que ocurre, no es la vejez y la decrepitud inherentes al organismo humano, sino un accidente. No obstante lo cual está en los seguros de vida. Si les parece, vamos a la pregunta número 2. Recuerden que, ¿Puedo digamos, agregar cualquier... algo? ¿Perdón? ¿Puedo agregar algo? Agregue nomás. Chay, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Jorge? No, Hola. quería aclarar que si hay más de un beneficiario, la compañía se libera únicamente del beneficiario que causó la muerte, no de los otros. En los otros casos igual tiene que pagar. Perfecto, La única, está bien aclarado. la única diferencia es que en ese caso los otros beneficiarios que sí van a cobrar no acrecientan su porcentaje. Si la compañía se libera del porcentaje que corresponde al que causó el envenenamiento. Está muy bien porque es una exclusión de cobertura. Gracias por la La ley aclaración. lo dice. Sí, sí. Si fuera un 33% la parte de 3 hijos, el 33% lo gana la compañía porque es una exclusión de cobertura. Exactamente, se libera. Muy bien, y aparte provocación, no quiere decir que lo tiene que matar, o sea, le puede profundizar trastornos psicológicos. Es muy interesante las exclusiones en el seguro de vida, pero nos va a llevar más tiempo del que está planeado, pero son muy Sí, interesantes. igualmente lo vamos a ir desarrollando. Sí, sí, gracias, Jorge. Gracias, Vos te Jorge. acordás cuando quieras. Muy buena acotación. Vamos a la próxima pregunta, si les parece. Una empresa PYME contrata un seguro de vida de salud para cada uno de sus empleados. Las declaraciones de salud de cada uno de los empleados y los exámenes clínicos fueron aprobados por el departamento de suscripción de la aseguradora. A las 3 semanas de vigencia de la póliza le detectan un tumor benigno a una de las personas aseguradas, motivo por el cual debe ser operada. Opciones de respuestas que habíamos ofrecido. Opción A, el asegurado cuenta con cobertura de manera normal. B, no corresponde otorgarse cobertura por las condiciones específicas de contratación del seguro de vida de salud. C, debe otorgarse cobertura porque la aseguradora aprobó la suscripción del riesgo. D, no corresponde brindar cobertura porque se trató de un caso de reticencia. Fer, te dejo las respuestas. Acá la respuesta correcta sería la B. No corresponde otorgarse cobertura por las condiciones específicas de contratación del seguro de vida de salud. Acá, más que nada, lo que hay que tener muy en cuenta es el periodo de cadencia. No se cubre por el periodo de cadencia que va en todas las pólizas de seguro de salud, plazos más extendidos, menos extendidos, pero existe ese periodo de cadencia. Y las respuestas... El Acá por ahí 45% debe otorgarse cobertura porque, bueno, hubo mayoría de que debe otorgarse cobertura. Bueno, no se tuvo en cuenta precisamente lo que mencionaba recién, ¿no? El periodo de cadencia. Por eso la correcta es la B, que obtuvo un 18% de respuestas correctas. Pero es por eso, es por el periodo de cadencia. Que claro, tienen las pólizas, a veces están esperando cuando contratan una prepaga o un seguro de salud, el periodo de carencia para hacerse los análisis, porque quieren hacerse los análisis. Hay un periodo de carencia que es una franquicia condicional. Se supera ese periodo, está todo cubierto. Hay que superarlo el periodo. Es nada más que un tema del seguro de salud que también está dentro del seguro de personas. No le veo
una gran complicación al tema de que son periodos de carencia que tienen las pólizas, ¿no es cierto? Excelente. Si les parece, pasamos a la próxima pregunta. Pregunta número 3. Un empleado de una empresa fallece, al parecer en un principio por muerte natural. Luego se comprueba que la persona se había suicidado. La empresa en la cual trabajaba la persona tenía contratado un seguro de vida colectivo obligatorio para ese empleado desde hacía 14 meses. ¿Sí? Opciones de respuestas. A. No corresponde otorgarse cobertura por tratarse de una exclusión. B. No debe otorgarse cobertura por tratarse de un hecho doloso por parte del asegurado. C. No debe otorgarse cobertura porque solo se cubre el riesgo de suicidio después de 2 años ininterrumpidos de vigencia del contrato. D. Debe otorgarse cobertura. ¿Fer? Acá la respuesta correcta es la D. Debe otorgarse cobertura. Veamos los porcentajes y después ampliamos por qué. Bien, no debe otorgarse cobertura porque solo se cubre riesgo de suicidio, fue la mayoría, 47%. Bien, acá el tema, lo que hay que tener en cuenta es que es un seguro de vida obligatorio, y eso es lo que hay que considerar, y por ende es un seguro de la seguridad social. No se va a aplicar acá esta cuestión de que aplica la ley de seguro sobre el suicidio y el plazo de los 3 años, que en muchas pólizas hoy es 2 años ininterrumpido, el suicidio voluntario. Sí, Difícil. incluso, perdoname, Fer, ¿no? Que de acá Sí. este decreto 1567, que es del 74, con algunas reformas, ni siquiera lo pagan las aseguradoras, lo administran. Y es un típico seguro de la seguridad social. Por eso la confusión me parece bien, ¿eh? No tienen por qué no confundirse. Una de las características que tiene la seguridad social, aparte de la equidad, la proporcionalidad, la igualdad, es la automaticidad de la prestación. O sea, uno va al hospital y lo atienden. Le preguntan si estaba ebrio, si estaba con preebriedad, si le hicieron los saques alcohólicos. No es una compañía de seguro, el hospital lo atiende. La seguridad social es así, es automática la prestación, y de ahí deriva de que no se tenga en cuenta esto, ni siquiera las otras exclusiones, como las provocaciones. En el tema de la provocación sí, en el caso de la parte proporcional, como había dicho Jorge, pero la muerte en empresa criminal y los otros temas tampoco se tienen en cuenta, porque es un seguro concebido para el beneficiario. Todos los seguros de vida, en principio lo son, pero están más sujetos a lo que es la práctica aseguradora, que es lenta. Acá no, la seguridad social no es lenta, ¿eh? O sea, uno llegó a la edad, llegó a los años de aporte y es automático. Tardará el trámite en la ANSES, pero el derecho está adquirido. Acá el derecho está adquirido nomás con la muerte, aunque se trate de un suicidio. Perfecto. Si les parece, pasamos a la cuarta y última pregunta de las que habíamos propuesto. Una persona contrató un seguro de vida individual en el año 2017. Fallece en el mes de septiembre del año 2020 como consecuencia del coronavirus, COVID-19. La persona habitaba en la zona de la área metropolitana de Buenos Aires, en la cual durante esa fecha aún regía el decreto gubernamental que ordenaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO. Se conoció que la persona asegurada tuvo una reunión con amigos días antes de contraer la enfermedad. Uno de los amigos, luego se conoció, también tuvo COVID-19 durante esos días. Las opciones de respuesta que habíamos dado es A, se debe otorgar cobertura; B, no se debe otorgar cobertura porque la pandemia no es un riesgo cubierto; C, no debe otorgarse cobertura porque la aseguradora alegaría que se incumplió con el decreto gubernamental; D, no debe otorgarse cobertura por tratarse de un caso de culpa grave por parte del asegurado. Ver la respuesta correcta. Acá la respuesta correcta es la A. Debe otorgarse cobertura. Y bueno, acá veo fue mayoritariamente así, 69%, no hubo demasiadas dudas más allá de lo que proponía la consigna, ¿no? Digamos, acá no. La cuestión de la culpa grave no se aplica en el seguro de vida, es importante tenerlo en cuenta. Por ende,
Por ende, y en cuanto a y acá no está la exclusión de la pandemia, pues esa es una de las preguntas, ¿no, doctora? Bien, esa exclusión no corre, por Claro. ende... Yo acá también querría decirte algo. Es un tema las exclusiones en general en las pólizas y las exclusiones en el seguro de personas. Las exclusiones legales han sido siempre intencionales. O sea, tanto la muerte en empresa criminal, el suicidio, como la provocación, como bien había dicho Jorge, no dejan lugar a duda de que tiene que haber dolo. Por eso es que la culpa grave está incluida en los seguros de daños. El artículo 70, 114, responsabilidad civil, no está incluido en personas. ¿Sí? En principio el legislador hubiera querido no dar cobertura a la culpa grave, lo hubiera puesto, que igual generó muchos problemas en seguro de daño, pero acá en vida no. Ahora, es como la franquicia, va a la práctica aseguradora, el asegurador puede excluir, la superintendencia puede aprobar la condición, pero la que tiene imperio, la que dice si está bien o está mal es la justicia, no es la superintendencia. Otro de los temas que me gusta siempre despejar, la superintendencia es un organismo de control administrativo, no tiene poder jurisdiccional. Por lo tanto, la culpa grave hay que verla con esos temas de aladeltismo, esos temas de las prácticas deportivas, cuando no son profesionales. Son temas muy complejos en el seguro de personas. Hay que tener cuidado. Bueno, sí. Algunas compañías, muy poquitas, tienen la exclusión de pandemia en la póliza. Por ejemplo, la de la Caja la tiene, pero la mayoría no los excluye. Y el tema de la culpa grave, para la ley, la asimila al dolo. O sea, tendría que haber voluntad del asegurado para cometer o que se produzca el siniestro, y no creo que nadie se contagie a propósito. Acá no se puede probar la actitud dolosa de ninguna manera. No es culpa grave. Tampoco. Sí. Totalmente. Exacto, totalmente. en seguro de persona muy difícil, ¿no? Si ya es complicado en patrimonial, como Más decía, difícil bien acá de decía probar. Jorge. Siempre. Si les parece, vamos a las preguntas que nos fueron enviando. Vuelvo a repetir que concentramos en los temas más coincidentes, algunas quedaron afuera, pero siéntanse en total libertad después de hacerla. Lo mismo si está presente el autor de la pregunta y a veces son amplias, si quiere acotarlo un poco más, bienvenida. Pregunta número 1. ¿En un seguro de vida colectivo se puede incluir en el certificado como exclusión de cobertura la muerte ocasionada por accidente de motocicletas? El asegurado utiliza normalmente la moto para trasladarse, pero al suscribir el riesgo, la aseguradora no realizó preguntas relacionadas a su movilidad. Esto va direccionado. Dice seguro de vida colectivo, creo que es una práctica. Entiendo, claro, accidente personal. Seguro colectivo no hay problema en absoluto. Exactamente. En cuanto al seguro de accidentes personales, hay algunas compañías que lo tienen como exclusión y se puede pedir como adicional. Algunas ya ni lo tienen como exclusión, pero sí, se puede agregar como adicional. Muchas veces sucede que el tomador de la póliza, que toma la póliza de accidentes personales para cubrir el tramo de eventual responsabilidad que le corresponda, desconoce el medio de transporte de cada una de las personas a las cuales incluyó en la póliza de accidentes personales, con lo cual a veces tiene esa problemática, ¿no? Donde se utiliza la moto y después resultaba no tener la cobertura. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta, si les parece. En caso de tener un paro cardiorrespiratorio por el consumo de cocaína y se compruebe, si se determina que un cliente tiene alcohol y fallece en un accidente, ¿está cubierto? Sí, se está hablando de un seguro de vida, no habría problema, sí, tiene cobertura. Un poco en línea con lo que decíamos antes, ¿no? De la culpa grave y demás. Y lo que hemos no habría problema. De culpa grave y ese tema, como aportaba Jorge y todo, en general es raro que alguien atente contra su propia vida. Por eso las exclusiones son muy puntuales. Y es un seguro discutido como seguro, ya en su nacimiento,
porque es un seguro a favor de terceros, es una estipulación a favor de terceros. Pasa que después con el tema del ahorro y con el tema de cuánto me queda a determinada edad, se fue perdiendo la virtualidad de este seguro, pero es un seguro contratado para los beneficiarios, es decir, esos seguros que se abren el cajón cuando murió la persona, a ver si tenía algún seguro, esa es la esencia del seguro de vida. Hoy lo que pasa es que no es que está desvirtuado, hoy es un plan de ahorro, ese es el problema que tiene, ¿no? Y otros problemas que va a suscitar, como es el del caso de la quiebra o concurso civil del asegurado, cuando le digan que tenía un seguro de vida de 5.000 pesos y tiene 500.000 en la cuenta. Le van a preguntar, ¿y qué son los 500.000 que tiene en la cuenta? Una ilusión que le hace a los acreedores. Han cambiado muchas cosas. La ley debiera adaptarse y si no, se va a tener que pronunciar la justicia en muchos de esos casos. Pues es un seguro intocable, pero cuando era para el beneficiario, no para la persona. Sí. Bueno, la próxima también tiene que ver con... Perdón, Jorge, sí. El consumo de la cocaína es lo mismo que el consumo de tabaco. Será una cuestión de tiempo, pero es exactamente lo mismo. Son similares. Te da un infarto porque te fumas 4 paquetes por día, está cubierto. Claro. La cocaína hará daño más rápido, pero debe ser más o menos el mismo tema. Sí, son adicciones, pero exactamente. Totalmente. Acá la próxima va un poco en línea con lo que hablábamos antes de la culpa y demás. La ley ahí va. Cuando una persona con seguro de vida individual no practica deportes de riesgo y por tal motivo no lo declaró así en la póliza, pero en sus vacaciones estaba incluido un vuelo con instructor en parapente, muere por una caída, ¿hay cobertura en ese caso, ya que la situación fue esporádica? Jorge, ahí si quieren contestar. Bueno, acá por más que fue esporádica, si no me equivoco, es una exclusión de cobertura. Por ende, eso alegaría a la compañía. Alegaría no está cubierto por ser exclusión de cobertura. Después habrá que ver en otra instancia. Pero en principio estaría excluido por eso. No estaría cubierto por esa exclusión. Más allá que haya sido esporádico. No tiene que ver la frecuencia. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En el seguro de vida individual se cubre cualquier tipo de cáncer de piel ante una enfermedad grave? Creo yo, me parece que quizá la pregunta es si cualquier tipo de cáncer es considerado, está dentro del cáncer, de la enfermedad grave, ¿no? Dentro de la póliza de seguro de vida. Creo que la pregunta va más por ese lado. Acá habría que ver las condiciones de cada compañía. Ahora, si la pregunta es por la muerte, sí, ¿no? Pero es un tema, y aparte si fue previamente, pero es un tema que tiene que ver con cada compañía lo que determina. Sí, me parece que lo cláusula de enfermedades interpreto graves. por ahí, ¿no? Sí, yo creo que también va por ese lado. La cláusula de enfermedades graves generalmente están incluidos, pero es verdad que hay que ver cada una. Sí, la muerte, ¿no? Si por ahí cuando contrató el seguro y se enfermó 10 años después, no habría problema. Tal cual. Una sola cosita que aporto en la parte histórica. Cuando fue el seguro cuando fue Olmedo, todos lo recuerdan, creo que ahí en Mar del Plata, que se puso a hacer contorsiones en el Balcón. y todo. Bueno, le tocó a Facal, que ahora está disertando en otro Zoom. Y lo rechazó por 250 millones de cosas, entre los cuales no le faltó nada, ni el consumo de cocaína y todo eso. Ahora, no lo cobraron, pero no apeló nadie, ¿eh? No hubo apelación. Él me lo contó, no hubo apelación en el caso de este rechazo, porque tenía un seguro de vida bastante importante. Lo cito como colación, es decir, las exclusiones legales distan de no cubrir estas cosas, No ha sido el espíritu del legislador no cubrir este tipo de accidentes. Ahora, después queda librado a la práctica aseguradora. Y la práctica aseguradora, bueno, está supervisada por la superintendencia, pero, insisto, no es la que tiene la última palabra. Si no se apela,
no se sabe. Si no se va a la justicia, no se sabe en qué hubiera quedado, ¿no?, el accidente. Tal cual. Ahí en el chat van poniendo... Perdón, Jorge, en el caso de la enfermedad grave, generalmente las compañías taxativamente listan cuáles son esas enfermedades que se consideran graves. Si no están enumeradas, no corresponden. Exacto, tiene que ver con las políticas de suscripción de cada compañía. Nunca vi cáncer de piel, vi infarto de miocardio, algunos tipos de cánceres. En general son enfermedades terminales a corto plazo, no un cáncer de piel. Es más difícil eso. Sí, depende, es verdad que las compañías ponen un listado para evitar las libres interpretaciones, e inclusive para la determinación de enfermedades terminales ponen plazos. Es una cláusula a veces controvertida porque ningún médico va a certificar que es terminal y que le quedan 6 meses de vida, entonces se trataron de buscar otros parámetros para que si no, en la cláusula que no se cobraba nunca, ¿no? Se fue mejorando el producto en ese sentido y las compañías fueron listándolo. Leo la última que queda acá de las que han puesto, no, quedan un par más. Si uno tiene un seguro de vida obligatorio contratado a través del trabajo y tiene un accidente y fallece en la calle, fuera del horario de trabajo, ¿cubre el seguro? Sí, para el seguro de vida obligatorio es 24 horas, no tiene relación eso. No es lo mismo que la RT, que sucede en la RT, ¿no? En qué lugar tenés el accidente. Acá el seguro de vida obligatorio es 24 horas el tiempo que dura el seguro, así que no habría problema. No habría problema. Lo que decíamos en otra pregunta, ¿no? Siendo un subsistema de la seguridad social, como no hay estos miramientos. Y lo mismo quizá también podría haber ido la pregunta por el caso de accidentes personales, que tiene diferentes cláusulas, 24 horas, jornada laboral más sin itinere, o solamente jornada... Si tiene 24 horas está cubierto, si no las tiene, en ese caso, en ese ejemplo que se está dando la pregunta, no estaría cubierto. Y Fer, quizá lo que podemos agregar que en los seguros que son los seguros colectivos de indemnización obligatoria, como ley contrato de trabajo y los diferentes convenios, la obligación en cabeza del empleador no cesa por la muerte fuera de los horarios o de los días, sigue persistente también. Más allá del vida obligatorio, en los otros también sigue la responsabilidad del empleador. Por lo menos indemnizarlos. Voy a las próximas. Si en caso de fallecimiento por COVID-19 y habiendo reticencia de información de otras enfermedades, como ser diabetes, hipertensión arterial, artritis reumática, ¿cómo viene a jugar la relación de causalidad? ¿Sí? No, bueno, acá primero hay que ver, acá lo que creo que apunta hacia el tema de la reticencia, ¿no? O sea, si vos declaraste estas enfermedades y tenía conocimiento o no la compañía, acá habría que ir al artículo 130 de la ley de seguro en contestabilidad, ¿no? La compañía primero no puede alegar la reticencia no dolosa, pero puede alegar la reticencia dolosa, o sea que si estas enfermedades el asegurado tenía conocimiento y provocaron la muerte, puede ser motivo de rechazo, ¿no? Me parece apunta ahí la pregunta. Creo que tiene que ver con la reticencia. Sí, correcto. No sé si quieren agregar algo más respecto de la reticencia dolosa, si prescribe o no prescribe, si quieren agregar eso, digamos, para que no queden dudas, que a veces quedaba esta sensación de que pasado determinado plazo de tiempo y habiendo existido reticencia, era como que quedaba subsanada. No sé si quizás esa aclaración pueda servir para el resto. No, sí, no sé, lo habíamos conversado. Eso es algo que no cabe duda. El dolo es algo que nunca se va a apañar, ¿eh? O sea, lo que la reticencia de buena fe, como la enfermedad, no apareció en 3 años, quiere decir que no era importante. Entonces le da una armonía, una seguridad, valga la redundancia, al seguro de vida, que no se la da el seguro de daños. El seguro de daños, la reticencia, puede pasar 10 años y no se torna incontestable. Acá, si no es dolosa, y es un tema de prueba también, o sea, si la enfermedad
no fue declarada en forma dolosa o por dolo, a los 3 años queda automáticamente suscripta, o sea, no se puede alegar. Eso le da seguridad al seguro de persona. En cuanto a la reticencia, el artículo 5. No tengamos duda con eso, porque muchas veces la venta decir, no, si después de 3 años no te pueden decir más nada. No, no. Si vos lo sabés y lo hacés dolosamente, pueden pasar 30 que te lo van a decir. Los 3 son para la reticencia, donde se oculta por desconocimiento de que es importante. De repente, ¿quién sabe qué es importante o no es importante para la contratación de un seguro de vida? Entonces, por ahí la enfermedad la tiene controlada, no la declara. En general, la reticencia en los seguros de personas es dolosa. En el 99,9 es dolosa, porque la persona entra para dejar bien a quien quiere, con lo que no pudo producir en vida y quiere que lo produzca el asegurador. Eso es lo grave, pero tengámoslo presente. El dolo pueden pasar la vida, que no se va a apañar nunca. Perdón, yo quiero hacer ahí una consultita de pronto. Habría que acreditar la verdadera relación de causalidad entre la muerte y el fallecimiento con alguna de estas enfermedades. Porque si el fallecimiento por COVID específicamente no se dio por agravamiento de estas patologías, no habría una relación de causalidad en principio. A lo cual entiendo que debiera ser cubierto, salvo que el COVID estuviera dentro de las exclusiones de la póliza. ¿O no? Sí, seguro. Ojo, a lo mejor si no hubiera tenido esas enfermedades, como bien decís, pueden morir producto del COVID directamente. Entonces eso hay que también probarlo. Claro, creo porque que tranquilamente no podés... la relación de causalidad específicamente del Exactamente. fallecimiento y esta patología. Sí, eso depende del diagnóstico médico, por eso hay que analizarlo bien. ¿Influyeron estas enfermedades en agravar el COVID y por eso produjo la muerte? ¿O hubiera muerto igual si no hubiera tenido estas enfermedades, producto de lo avanzada que fue la neumonía y lo que produce el COVID? Sí, buena acotación. En accidentes personales sí está previsto, en vida no. En accidentes personales, si el accidente es agravado por una enfermedad preexistente, hay diferencia. Pero en vida no, en accidentes sí. Exacto, por eso se reduce todo a la figura de la reticencia. Exactamente. Perfecto. Las últimas 2 preguntas y después abrimos lo mismo el micrófono por si surge alguna repregunta o alguna pregunta nueva que hayan tenido o alguna que quedó fuera de las que pusimos, ¿sí? ¿Quién hablaba? Perdóname, Rodrigo, ¿hablaba Nelva? Nelva preguntaba. ¿Cómo te... Hola, profe, ¿cómo le va? No, bueno, que uno tiene esa base de las relaciones de causalidad, perdón. Sí, no, está muy bien. La relación de causalidad muchas veces es complicada porque nosotros usamos la causalidad adecuada, o sea, las cosas que intervienen en el curso normal de las cosas, ¿no? En penal, por ejemplo, es la teoría de la última causa. El último que lo mata es el que lo mató. Pero van cambiando. Pero acá, bien como decía Fernando y Jorge, yo pienso que el tema de la reticencia juega para mucha tranquilidad el tema de los 3 años, juega para mucha tranquilidad, porque el dolo lo tiene que probar el asegurador, ese es el problema. ¿Y quién lo prueba eso? Es difícil de probar. Pero bueno, para trabajar tranquilo esté seguro que en la legislación argentina es un seguro para trabajarlo muy tranquilo. No lo ha desnaturalizado la práctica aseguradora como otras cosas. El seguro de vida es un seguro muy protegido en la legislación, en las reservas, en la rescisión que no puede ser efectuada por el asegurador para que no lo rescinda cuando la persona crezca, en la reserva matemática, en la prima nivelada. Es un seguro muy protegido, muy bien hecho.
caramba, la ley 7418 del año 1968 y no tiene ninguna modificación. Bueno, le dejamos acá a Peta, que es un experto en este tema de... Bueno. Sí, vamos con las últimas dos y después abrimos ahí. Te las leo, Peta, y te cedo la palabra. Técnicas de venta telefónica para la venta de vida individual. La primera pregunta, si querés poner sobre esto y después vemos la otra. Bien, con respecto a las técnicas de venta para la venta de vida individual, fundamentalmente lo podríamos dividir en la venta de seguros masivos, de seguros colectivos, de grupos de afinidad, que fundamentalmente son los que venden quizás tarjetas de crédito y demás en forma telefónica, y para eso deben reunirse algunos protocolos, deben cumplirse para poder cumplir con auditorías, ¿sí? Fundamentalmente debe quedar manifiesta la voluntad del cliente de poder contratar el seguro. También ya hace de unos cuantos años está Defensa del Consumidor, por lo cual, como ejemplo, en el interior del país y específicamente en el norte, hemos tenido inconvenientes porque clientes que eran llamados en forma telefónica a través de grupos de afinidad, en lugar de decir sí acepto, decían meta. Y la ley lo consideró porque el meta en el interior del país es aceptarlo, ¿sí? Entonces, esa es una particularidad de la venta de los seguros masivos. De los seguros de vida individual, prácticamente la pandemia ayudó muchísimo porque encontramos al cliente mucho tiempo en su casa, ¿sí? La venta no la realizamos, los que vendemos vida individual, a través del teléfono, pero es el primer preacercamiento para luego poder brindar un Zoom, generalmente a través de una plataforma, se puede vender en el momento que no se puede utilizar la presencialidad por el tema del COVID. Esas básicamente son las técnicas de venta telefónica, y la mayoría de las organizaciones y brokers capacitan en estas técnicas para que el productor tenga un acercamiento mucho más fácil con respecto al cliente. Espectacular, Peta. Y la última pregunta, antes de abrir ahí los micrófonos y que hagan todas las consultas y preguntas que quieran, es algunas definiciones sobre los diferentes tipos de incapacidad. Si querés, incapacidad total, parcial, permanente y demás, y cómo juegan. La pregunta es muy amplia, con lo cual... Sí, es demasiado amplia. Pero quizás una consideración, no sé de dónde viene la pregunta y orientada, pero fundamentalmente en AP generalmente hay una tabla donde cada miembro ya está tabulado y la pérdida de ese miembro se va a liquidar un porcentaje. Ejemplo, hay 1 millón de pesos de cobertura y ese miembro tiene 8%. Se estaría indemnizando en 80.000 pesos, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque muchas veces el productor vende por 1 millón de pesos y no hace esta consideración. Fundamentalmente, quizás la diferencia con vida individual, en las pólizas de vida individual y que tienen cuentas de capitalización y demás, lo que fundamentalmente usamos es la invalidez total y permanente, que básicamente para la mayoría, diría prácticamente el 100% de las compañías de vida y venden vida individual con capitalización, es la pérdida de la vista en forma total e irrecuperable. Puede ser también la pérdida de un brazo y un pie, una mano y un ojo. Para la compañía eso es invalidez total y permanente. También la enajenación mental incurable y la parálisis general. Y para este tipo de pólizas, la invalidez debe permanecer como mínimo 6 meses, ¿sí? A partir del 7º mes, digamos, la compañía va a estar indemnizando esta cobertura, antes no, ¿sí? Esas son las apreciaciones un poco más amplias que podemos hacer con respecto a esto. Está perfecto, gracias, Peta. De las preguntas que nos mandaron están, si les parece dejo de compartir pantalla, así nos vemos un poco mejor todos.
Y espacio abierto para que hagan las preguntas y repreguntan que quieran. No sé si, Cris, había algunas preguntas que ya hicieron al chat, que no las fuimos leyendo en su momento para sumarlas ahora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, fueron llegando algunas preguntas al chat, ahí se las voy leyendo. Nos pregunta Carlos Pujales, si una persona una vez que se vincula de la empresa, queda vinculado automáticamente del seguro obligatorio, ¿el mismo día o tiene un periodo de gracia? Bueno, ahí le contestó Sáenz, que queda excluido. Hay compañías que te dan un mes más, o un periodo más. Es como pasa con la obra social. Pero en general tiene que pertenecer al grupo, uno de los requisitos que pertenezca al grupo. Eso es la idea del seguro colectivo, ¿no? La idea del seguro colectivo. Oye, La mayoría queda excluido. El primer requisito es la relación de dependencia y ya no la tiene, así que automáticamente queda excluido. Sí, en relación de dependencia, pero hay veces que hay otras que no son relación de dependencia. No, pero el obligatorio está preguntando. Pero este era obligatorio. Está preguntando el obligatorio. Bueno, sí, está bien. Inclusive la información viene cruzada con AFIP, con lo cual es automática la actualización, digamos, ¿no? Ni siquiera hay que actualizar nómina. No, está bien, no, pensé que era respecto de desvinculada, claro, respecto al contrato laboral, ¿no? Yo pensé que hay grupos de afinidad que a veces que permiten seguir. Un poco más tiempo, sí. Totalmente. Excelente. Bueno, Nelvas nos dejó su pregunta. ¿Se cubre todos los tipos de cáncer, enfermedad grave? Bueno, un poco como la anterior. Jorge lo decía, Jorge Sáenz lo decía, depende un poco de los listados de cada compañía. Política de suscripciones. Depende de la cláusula de cada compañía. Yo me quedé con el tema del cáncer de piel. Si cubría todos los cánceres de piel, todo tipo de cáncer de piel, esa era, me comí la parte de piel. No, está bien, está perfecto. Bien, perfecto. Depende, hay compañías que lo tienen incluido, hay compañías que no. En ese sentido, digamos, creo que Jorge lo decía, hay muchos tipos de cáncer y algunos son más livianos y no son considerados enfermedades graves. Pero la práctica depende de cada compañía de incluirlo o no incluirlo. Por eso es bueno al momento de asesorar al cliente o otorgar ese tipo de cobertura, es pedir el listado taxativo que tiene la compañía para la determinación de ese tipo de enfermedades. Así uno no tiene ninguna. Más que nada, hago esta aclaración, porque quizá no lo hicimos antes y se me pasó, es que es la cláusula de adelanto por causa de enfermedad grave. La muerte de cualquier, digamos, por muerte va a estar cubierto siempre, sea un cáncer de piel o un cáncer, cualquier otro tipo de cáncer. Lo que acá se quiso preguntar es, ¿aplica la cláusula de adelantamiento de capital? Ese fue un poco el espíritu, ¿no? Bien, y una más. ¿En todas las pólizas de accidentes personales está cubierto COVID-19? No en todas, depende también de las compañías. La realidad es que en accidentes personales te diría que el patrón es más que no esté cubierto a que esté cubierto. Hay algunas pólizas específicas que cubren. Recordemos que la póliza de accidentes dispara ante un caso de un accidente, que es difícil a veces la determinación del momento del contagio. Entonces, es un riesgo que las compañías tratan realmente de no suscribir. No obstante, sí, por supuesto, hay coberturas en el mercado que tienen dentro de accidentes personales la cláusula de COVID. Pero me arriesgo a decir que la mayoría no lo tiene en accidentes personales. Son las menos, es excepcional. En principio no es una de las enfermedades asimilables al accidente, como dijo Jorge antes. No es asfixia, no es envenenamiento. Sí, envenenamiento, intoxicación. Exactamente. Sí. Y uno de los problemas es la determinación de realmente el contagio, digamos. Que sí es mucho más habitual poner contagio por SIDA, por ese tipo de enfermedades que aún así algunas compañías no lo quieren dar, pero es más fácil la determinación de una enfermedad que se transmite por vía aérea, digamos. Es difícil la determinación, con lo cual las compañías en AP tratan de no suscribirlo. No sé si hay alguna más, Cris. Excelente. No, por el momento no. Si quieren hacer alguna otra pregunta, pueden mutearse. Yo te digo, respecto de la pandemia, así como acontecimiento que desborda, digamos, las previsiones, porque no estaban los cálculos del asegurador. El asegurador tiene primero
posicionados los desvíos que puede tener respecto de su hipótesis estadística. Y segundo, tiene los capitales mínimos para afrontar precisamente esos desvíos. Yo había citado en un artículo que ni el holocausto judío ni el exterminio armenio fueron cálculos que desbordaron las imprevisiones del asegurador, se abonaron. Lo único que costaba era la prueba en muchos casos de los cadáveres y eso porque habían desaparecido. Pero se armaron comisiones que esta vez funcionaron, porque las comisiones se arman para que algo no funcione y se abonaron esos seguros. No es que el cálculo del asegurador es un cálculo exacto. Para eso tiene los capitales mínimos también, para estar en un negocio de riesgo, porque está en un negocio de riesgo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, no sé si sería muy seria, pero bueno, hace muy poco que estoy con esto, y tengo un cliente que tiene cobertura adicional, la indemnización total y permanente por muerte accidental o invalidez, y también tenés después la otra cláusula que es la invalidez total y permanente por cualquier causa. Ahora, este cliente tiene una invalidez por un accidente que tiene 1 millón de pesos y también estaría cobrando por la otra cláusula de indemnización que no es por accidente. Digamos, se suman las dos cláusulas esa, si la indemnización es por accidente, o cada una es específica, una es una indemnización por accidente y la otra por otra causa, digamos. Eso es lo que por ahí no me queda un poco en claro. No sé, Peta, si la querés contestar vos. A priori me parecía que habría que verla. Te dejo. Habría que, lo que consulta Rodrigo es lo siguiente. En una póliza de vida individual hay una cláusula adicional que es la muerte por accidente e incapacidad, Rodrigo, e invalidez por accidente. Y después tenemos la cláusula de invalidez total y permanente, que es adicional a la cobertura de muerte. La pregunta de Rodrigo es si las dos cláusulas se estarían cobrando, pero fundamentalmente entiendo que sí, porque son adicionales a la cobertura de muerte. Bien, perfecto. Esa era mi duda. Gracias, Petá. No, por favor. Igual, Rodrigo, si querés después compartirnos la póliza y la leemos bien en profundidad para ver, digamos, siempre lo ideal es ver cada contrato. Algunos son adelantos, en otros son adicionales, digo, para nada. Sobre el caso particular. Perdón, Luciana, te interrumpí. Hola, buenas, ¿cómo están? Una consulta porque a mí en la primera pregunta me confundí un poquito. El tema de que dice que el asegurado, digamos, el tomador de los accidentes personales está en una fiesta y ahí es envenenado. Yo respondí que no correspondía porque no se encontraría, digamos, dentro de los horarios que cubren los accidentes personales y no se encontraría en un trayecto, la muerte, en un trayecto al trabajo. ¿Cómo sería en este caso, digamos? ¿Por qué sí sería por qué sí correspondería a la cobertura? Bien, Luciana, está buenísima la aclaración. Algo mencionamos de que quizás accidentes personales tiene diferentes modalidades del ámbito de la cobertura. Hay uno que es jornada laboral solamente, que quizá sobre el que vos basaste tu respuesta. Hay otro que es jornada laboral más los tramos in itinere. Y hay otro que es el de 24 horas, que posiblemente es el que nosotros tomamos para la pregunta, pero está buenísima. Considerando el de 24 horas, estaría cubierto si solamente la póliza de accidentes personales estaría circunscripta al espacio laboral, a la jornada laboral, y fuera una fiesta fuera de definitivamente sería una exclusión por no contar con cobertura en ese momento. Está muy bien la aclaración. Sí, siempre y cuando la fiesta no fue organizada por la empresa en la que trabaja. Exacto. Pero bueno, digamos que la idea en la pregunta era que se infiriera o se pudiera interpretar, que está bien, tal vez no interpretarlo, por eso aclaramos lo del multiple choice y de cuestiones muy finitas. Digamos, la idea era que fue a 24 horas. Exacto. Es el espíritu que esto genere esta repregunta y el debate, ¿no? Digo, un poco el espíritu es así, que con total tranquilidad.
¿Alguna otra pregunta más? ¿Dudas? Tengo una pequeña consultita. A veces sucede que cuando se contratan estos seguros de vida obligatorio, que son colectivos, muchas veces el asegurado no llega a declarar su beneficiario en forma fehaciente, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que una persona tiene un cónyuge, una persona está casada legalmente, de la cual se separó pero no hizo el proceso de divorcio para desligarse de esa relación conyugal y él convive después con otra mujer por un periodo más de 3-4 años, ¿no es cierto? En ese caso, si las dos, por ejemplo, asisten a cobrar, ¿cobrarían en forma proporcional? La legislación dice algo en particular sobre a quién corresponde, porque herederos forzosos legales, en principio, serían las dos, básicamente. No sé si alguien la quiere contestar, si no voy. Probablemente... Claro, sí, no decir, Rodrigo, no. No, la compañía para pagar va a pedir una declaratoria de heredero, lo más. Si no hizo designación de beneficiarios, la compañía, bajo el principio de quien paga mal, paga 2 veces, y para cubrirse va a pedir una declaratoria de herederos, con lo cual, de alguna manera, ese trámite va a ser trasladado a la justicia, y se tendrán que acreditar ahí, y la justicia determinará a quién corresponden los porcentajes. Pero hoy te diría que es muy excepcional el caso de que una compañía pague sin una declaratoria de herederos o una designación de beneficiarios. Es obligatorio. Perdón, Jorge, sí. Es necesaria la declaratoria de herederos porque la ley dice que si no está establecido el beneficiario o es ineficiente, corresponde a los herederos legales. Y los herederos legales surgirá de la declaración de validación de la ley. ¿Quiénes son los herederos legales? Lo que no se sabe es que la designación de beneficiario aún Bueno, yo con la duda, a ver si me anda mejor el hay que saberlo antes del fallecimiento. Ahí se escucha. Ahí se escuchó, sí. La designación en ELBA tiene que existir por escrito y si no fue modificada, cobra el que está por escrito. El heredero legítimo o las legítimas tienen derecho a las primas que pagó el asegurado, porque el capital no salió del asegurado, sino salió de la compañía. Entonces lo que se llama colación, vos podés colacionar las primas cuando, por ejemplo, se le dejó el seguro a alguien que no es el heredero legítimo. Pero si no, es como te dice Jorge o Rodrigo, va a las declaratorias de heredero y cobran los herederos legítimos, que se supone suceden en la voluntad del causante. Pero si la voluntad está expresada, hay que ir a lo que está expresado. Solamente puede recuperar la prima, el heredero legítimo. Y que no es poca cosa. Yo he tenido casos que muchas veces por la falta de asesoramiento, yo se lo paso a PETA, no por la falta de asesoramiento, todo lo contrario, sino de que pasan seguro, pasan a veces 20 años y la persona había entrado en un lugar a trabajar que después fue incrementando, nos pasó con una amiga, y no corrigió los beneficiarios, y no cobraron los hijos, cobró la hermana y la suegra, y los hijos tuvieron derecho a la colación de todo el monto de las primas pagadas, que es lo que sale del patrimonio del asegurado. Pues te digo que es un seguro muy bien concebido en la legislación, muy moderno, muy bien hecho, y la designación de beneficiarios, por más que te pongan formularios y todo, mientras sea por escrito y sin ninguna formalidad, es válido, aún después de la muerte de la persona cuando se presenta. Pues es un seguro muy protegido. Yo quiero hacer hincapié, porque tanto Alperín como Morandi, para descansen, fueron gente estudiosa de este tema. Eso lo prueba que desde el año 1968 ni se reglamentó, porque algunas cosas se reglamentaron, como el agente institutorio, que eso no es una reglamentación, es mandarlo al colegio al agente institutorio para que siga compitiendo con los productores, pero eso no es una reglamentación de una ley. Ha seguido
vigente. Y siempre se han resuelto favorablemente los problemas como el que vos planteás. Una última cosita, si dice a mi mujer en expresión genérica, es la última, porque si no hubiera dejado la primera. Siempre hay que interpretar la voluntad del asegurado, y no está por escrito. Justo hicieron una pregunta en el chat que la acaba de contestar. Es esta: la designación de beneficiario no hace falta hacerla en ningún formulario de la compañía, basta que sea por escrito. No la había visto. No la había visto. Justo lo contestamos. Y otro dato que a veces se confunde: la declaratoria de herederos no implica tener que hacer la sucesión, que muchas veces el asegurado dice, no, pero yo no tengo bienes para suceder. Es un trámite mucho más corto y puede hacerse, digamos, sin hacer la sucesión después, pero sí designa establece los beneficiarios de la justicia. Pero a veces los asegurados dicen, no, tengo que hacer todo el trámite, generalmente tardará 5 o 6 meses. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Dudas? Si hay alguna inquietud, háganla, o callen para siempre. Cuando uno se pone una boda. Antes, si tienen alguna duda, pregúntenla, porque en general en la práctica diaria se presentan muchos de estos problemas, pero no es un seguro complicado en cuanto a las cosas que pasan. Las muertes son naturales, pero es un seguro muy bien concebido. Yo quiero dejar eso también para Peta, que es nuestro gerente. Es un seguro muy protegido por nuestra legislación, muy protegido por nuestra legislación. Gracias a Dios, por eso es que se puede trabajar con tranquilidad. No se pierde la prima, no se puede rescindir ni siquiera el colectivo, sino que el colectivo se emite temporario anual renovable, no te lo renuevas cuando el grupo no va bien, cuando el grupo se avejentó. Eso sí puede ser que te lo digan, alguna vez te lo reprochen, pero en el año que dura el contrato no puede. Entonces es un seguro muy, 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 muy protegido y que desgraciadamente no ocupa un mayor porcentaje por el tema de la inflación. Esto es una cosa sabida, eso es una cosa sabida. Uno no puede pagar en noviembre del año pasado el dólar a 60 pesos, $200, 1.200, ahora $200 son 3.000. ¿Cómo hace? Ese es el problema que tiene el seguro de vida en la Argentina. No tiene otro, ¿eh? Tal cual. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Digo, es infinito, es verdad, el seguro de vida. Bueno, si no hay más, le damos por finalizado. Nuevamente, muchas gracias. Este es el último webinar que hacemos este año. El año que viene veremos si seguimos tan adictos al Zoom y a las virtualidades pero algo haremos. Si no, haremos algún workshop, alguna mesa de trabajo puntual para algunos riesgos y demás. Nuevamente, gracias por estar. Esto después vamos a circular la grabación y demás a todos los que participaron y la presentación para que la tengan. Y con total libertad nos preguntan, nos repreguntan, o si alguna pregunta quedó fuera, nos mandan con total confianza. Y la contestamos, ¿sí? Para eso estamos. Saludos a todos los que conocemos, y en especial ahí a todos, está Ingala, está mucha gente conocida, y a la familia Campero, que está siempre con nosotros. El padre no, porque ya no le interesan más estas cosas. Pero... No, le dije, papá, le digo, ahora tenemos el curso de Castro, le digo, me dice, hija, yo ya tengo mucho seguro de vida encima y tengo ganas de ir a acostarme. Eso del Zoom, de verse las caras por la camarita, no es lo mío. Ahora yo quiero interrumpir, no puedo. No, hizo uno, hizo un Zoom, que le invité, y me dijo, no me invites más. Pero a ninguno, ¿no? Ahora dice, ya a esta altura de mi vida, ¿en qué me voy a capacitar? Hija, anda vos, que sos la que estás ahí enfrente. Bueno, gordito, después te cuento. Si surge algo importante, me avisas. Sí, bueno. Saludos a todos. Me digo. Igualmente, siempre es lindo conocerlos, verlos y estar actualizados, ¿no? Eso es siempre genial. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en los próximos. Con seguridad vamos a armar nuevos, ¿sí? Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias y un buen final para todos. Gracias por la invitación. Gracias.